¿Cómo están? Vamos a dar por inaugurado este segundo ciclo año 2025 de este sexto seminario internacional que tiene como título El juez robot, la inteligencia artificial y la decisión judicial. Esta ponencia va a estar a cargo de la doctora Carmen Lucía Torres Cueva. Ella es magíster en Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social, asimismo licenciada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Tiene estudios técnicos en computación e informática. Ha llevado el curso forense en la Academia de Prácticas Forenses. Además, es asesor legal en la unidad inspectiva de SUNAFIL, año 2022. Ha sido. También ella tiene publicaciones en el derecho laboral desde el año 2017 hasta la actualidad, así como en relación al derecho laboral y procesal laboral, artículos científicos en relación directa a la inteligencia artificial. Para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero, es un altísimo honor y es un privilegio que nos acompañe una profesional que es miembro integrante del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital desde su creación, desde sus comienzos. Puede dar inicio a su ponencia, doctora Carmen Lucía Torres Cueva. ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos. Bien, el tema que vamos a disertar el día de hoy sin duda no es nada novedoso. Ya ha habido algunos tratadistas que se atrevieron de manera futurista a ver una crítica respecto al extremo del juez robot. Pero antes de empezar con esta disertación, con este diálogo, sin duda vamos a recordarles el tema propuesto para este seminario o este diálogo que vamos nosotros a desarrollar el día de hoy. Se trata de el juez robot, la inteligencia artificial y las decisiones judiciales. Cuando más o menos años atrás, me refiero calculando no tan lejos, antes de iniciado la pandemia, dialogábamos sobre las funciones del juez entre profesionales que somos en este universo del derecho. Siempre nos imaginamos ese ritmo frecuente, constante del juez que va a instrumentalizar documentos físicos, expedientes físicos, para poder observar si es que éste tiene el soporte de hecho y de derecho que le dan pues a la larga esa convicción para la toma de decisiones y resolver cierto asunto que quizá está dentro de lo componente de lo litigioso. Sin embargo, con el ir y venir de la tecnología, de las incorporaciones de, de aplicativos, con esa intención también del sistema de querer acelerar las atenciones a beneficio de los administrados, se buscaron pues de cierto modo buscar esa simplicidad en los trámites, buscar entre ellos incorporar inclusive expedientes electrónicos. Sin embargo, a estas medidas, al menos que en el Perú se ha tomado respecto a la incorporación de expedientes electrónicos y dejar de lado ya los expedientes físicos, se trabaja muy lentamente en el sentido de que no surte esa eficiencia, esa efectividad que se espera. ¿Por qué existe aún ese retraso en las notificaciones? Porque de todas maneras, en algunos de los casos, aunque el expediente esté escaneado, esté físico, las notificaciones van a ser físicas.
Entonces, uno empieza a cuestionar, ¿no? Pero si el expediente está en virtual, puede fácilmente emplazar a las otras partes, notificar a las otras partes. Entonces, ahí existe cierto retraso. Ahora bien, en este mundo que estamos nosotros sintiendo con mayor fuerza respecto a la inteligencia artificial, a las incorporaciones de múltiples aplicativos que aparentemente nos facilitan a sacar resúmenes, realizar diagramados, realizar ciertos efectos. En el mundo de lo jurídico, pues muchos lo están tomando para poder quizás crear artículos jurídicos, eh, también lo están utilizando para poder extraer expedientes, número de expedientes, ciertos componentes de precedentes vinculantes. Y ustedes recordarán antes de la última ponencia que se llevó a cabo con mi esposo, que nosotros estábamos disertando que a pesar de que estamos nosotros dentro de ese universo inteligente, simplemente nosotros lidiamos con un defecto que aún no ha sido plenamente corregido por estos creadores de aplicativos inteligentes. Y este defecto es simplemente de que no están algunas informaciones actualizadas por un lado y por el otro lado quizás tengan informaciones un tanto deficientes, falacias y que puedan pues perjudicar eh, netamente un fundamento que pueda acogerse quizás un secretario judicial para poder proyectar ahí una resolución o también pueda el abogado en el ejercicio de sus funciones tomarlo, eh, que esta pues simplemente no está eh, a, a la vanguardia, no está con la actualización que se le espera. Ahora, este defecto, por supuesto, muchos esperan que sea de inmediato corregido, otros simplemente lo ignoran, no lo toman como una consideración de que pueda a la larga desprestigiar el mundo o el universo de la inteligencia artificial. Entonces, este sigue teniendo esa fuerza, estos aplicativos inteligentes, pero hay que tomarlo con mucho cuidado a fin de que no contamine un fundamento en cuanto se trata de, de las resoluciones expedidas por los jueces o las proyecciones que realizan los secretarios judiciales, que son de gran apoyo para los jueces, y por otro lado, de que no contamine y se pierda ese valor de poder alcanzar justicia para el justiciable, valga la eh, redundancia, eh, en cuanto refiere pues a que se contamine pues alguna información, alguna petición con ese error de lo que se habría extraído como resultado de algún aplicativo inteligente. Y no solamente nos referimos a ChatGPT, sino que hay otros aplicativos también están en esa misma competencia, en esa línea eh, de hacer resúmenes, de darte información, casi en el mismo estilo que lo hace Google, pero más personalizado. Ahora, simplemente, aunque esas quizás sean las intenciones dentro del mundo de la justicia, instruir quizás de cierto modo a la población y por supuesto creando seminarios, talleres para que conozcan y utilicen, instrumentalicen estos aplicativos y que por supuesto asisten también los trabajadores en el ámbito administrativo, incluyendo a los trabajadores judiciales eh, aún no toma esa fuerza necesaria como para poder generar
un extremo de preocupación en cuanto a las expediciones de CITES, pero sería importante recalcar la necesidad de estos profesionales de nuevamente revisar sus proyecciones a fin de que no caigan en este error o esta falacia y de repetir lo que cierto aplicativo arroja como resultado para fundar cierta decisión que pueda afectar definitivamente al justiciable o más de un justiciable. Ahora, bien, al inicio de esta disertación yo comentaba o les comentaba que no es la primera vez de que se habla de un juez robot. Eh, en ese sentido, en el Perú, uno de los presidentes de la asociación, Guillermo Cabanelas, de repente ustedes lo han escuchado, es muy conocido a nivel iberoamericano, internacional en general. Teodosio Palomino, expresidente de la Asociación Sede Perú, eh, escribió respecto al juez robot ya hace muchos años atrás, antes de la pandemia. Claro, el doctor cuando hablaba en su texto sobre el juez robot, básicamente ilustraba a un aparentemente imparcial, mecanizado, en el sentido de que eh, siempre daba una respuesta ya predefinida. Y nosotros, los que vayan a escuchar este vídeo, reproducirlo a futuro, recordarán que cuando hablamos eh, de la toma de decisiones por parte del juez, se busca una uniformidad jurídica, ¿cierto? Y esa uniformidad jurídica no es otra cosa eh, la que pueda extraerse de la jurisprudencia. Ahora bien, al menos en el Perú, yo sé que este video lo tocan, lo reproducen, lo critican en varias personas de diversos países y sin duda el sistema que se maneja jurídico en cada uno de estos países es distinto. Por ejemplo, en, en Estados Unidos le dan un fuerte valor a la jurisprudencia, de modo que todo abogado, todo juez, todo defensor ahí se vale, se rige de la jurisprudencia, tomando en cuenta de que este precedente sin duda eh, tiene pues ese fundamento en el marco normativo de Estados Unidos y también ese fundamento en virtud de los derechos internacionales en las que ellos son parte y miembro. Eh, en el Perú se ha querido más o menos tomar en cuenta, y con esto yo no estoy señalando específicamente a determinado juez por si acaso, porque sé que hay un juez es- que ha motivado estas reformas, conocido también por su especialización en el Perú, eh, respecto a que hay que considerar aquí en el Perú la jurisprudencia como principio, eh, y buscan de cierto modo mejorar, porque ellos aparentemente han creado ese proyecto a fin de mejorar el sistema de justicia peruano y buscar garantizar esa aceleración, darle esa celeridad que se espera pues para que se alcance justicia eh, en tan corto tiempo, ¿no? Y siempre se proyectaba un año. Sin embargo, por la carga procesal, sin embargo, por el déficit de trabajadores, hay pocos trabajadores judiciales, eh,
las contrataciones aumentan cada vez más temporales, inestabilidad por ende se vislumbra, se observa, eh, impide, de cierto modo, a que se continúe con esa intención de aceleramiento. Ahora, retomando esta crítica respecto a la jurisprudencia como principio, hay que simplemente analizarlo con mucho cuidado. Eh, con esto yo no estoy diciendo todos, pero es importante una valoración y una crítica, ya que en todas partes del mundo se ve bastante la corrupción, ¿cierto? Y la poca experiencia, quizás por ahí cierta forma, pues llamarlo, no estoy diciendo todos los casos, pero quizás haya en varias partes del mundo y quizás también en el Perú eh, cierto influjo para ocupar cierto cargo público y quizás ahí de juez, ¿no? Y que no tenga esa básica sapiencia para poder pronunciarse sobre cierto derecho y que finalmente llegue a ser eh, de rango jurisprudencial. Ustedes saben, pues, quienes emiten jurisprudencia es el Tribunal Constitucional, como también algunas instituciones o asuntos que se llevan en proceso de casación, como un recurso extraordinario, ¿no? Se presentó en el Perú. Pero sin duda, al existir quizás esta contaminación por parte de algunos profesionales que no conocen la materia, quizás está viendo asuntos laborales cuando en realidad solamente es un profesional en lo procesal o es un profesional en lo empresarial. Evidentemente las proyecciones que haga van a ser en ese sentido, en el sentido de su formación profesional, ¿cierto? De modo que eh, se ha cuestionado en más de una oportunidad ciertos pronunciamientos. Y con esto no quiero decir que estén mal o errados, porque finalmente esos pronunciamientos se basan, si hablamos del Tribunal Constitucional, de ciertos artículos que están predispuestos en la Constitución peruana vigente, que se interpreta desde 1993. Bueno, pero nosotros al observar la Constitución tenemos que darnos cuenta que un derecho no puede estar sobre otro derecho. Eso el artículo 3 lo establece de la Constitución, todo finalmente, a palabras mías, por supuesto, los derechos que contemplan la Constitución tienen el mismo nivel o jerarquía. Eh, no se puede, por un lado, decir que existen derechos fundamentales, porque finalmente, digamos que si uno tiene ese criterio, lo desvirtúa el artículo 3 porque todos tienen el mismo rango. Sin embargo, viene aquí una valoración y yo quiero que ustedes más o menos tengan esa intención de compartir diálogo conmigo respecto a esta, este, a esta reflexión. El derecho a la libertad de empresa, comercio e industria es un derecho constitucional. Basta con ver el régimen económico de la Constitución política del Perú para saber que tiene un tratamiento constitucional. Este derecho puede estar encima o sobre el derecho a la vida, que también el derecho a la vida es un derecho constitucional que está enunciado en el artículo 2. Artículo 2 hay varios numerales, y entre ellos el derecho a la vida, a la dignidad. Díganme, ¿qué opinan? ¿Puede estar el derecho a la libertad de empresa sobre el derecho a la vida? ¿Alguna vez el Estado tuvo que dar ese soporte, ese sopeso de valoración a cuál hay que atender primero? Sí.
te digo que ha lidiado y no yendo tan lejos durante el tiempo de pandemia. Durante el tiempo de pandemia, sin duda, el Estado tuvo que tener esa valoración de cuál es que el derecho que está sobre otro derecho. Y esto se lleva a cabo dentro del principio de ponderaciones de derecho. Está dentro del campo de los estudios jurídicos. Este ponderación de derechos, sin duda, pone sobre todo el derecho a la vida, ¿cierto? No puede estar la libertad de empresa, comercio e industria sobre el derecho a la vida. De modo que esto fue uno de los tantos fundamentos para crear eh, instituciones normativas temporales a fin de evitar la proliferación, la pandemia del SARS-CoV-19. Bien, sin duda vemos que estas instituciones han sido trabajadas por el Estado respecto a las ponderaciones. La pregunta es, ¿estas ponderaciones son valoradas por todos los jueces, todos aquellos magistrados que desarrollan sus funciones en el Poder Judicial, en el Tribunal Constitucional, en los que asumen encargaturas importantes para resolver asuntos de casación? eh, a veces hacen una interpretación literal de algún artículo sin tomar en cuenta las ponderaciones de derecho. Y de esto se puede criticar muchas resoluciones. Eh, y aunque por un momento se haya obtenido una, una precedente vinculante de observancia obligatoria, que es una jurisprudencia, y que, bueno, tiene efectos favorables para la comunidad jurídica y para los justiciables de hoy y del mañana, eh, podemos lidiar con modificaciones de las normas de inferior jerarquía y como también modificaciones de algunos artículos de la Constitución. ¿Y esto qué significa? Que si en algún momento ese artículo, que en la actualidad ya ha sido modificado de la Constitución, ha inspirado un carácter jurisprudencial, esa jurisprudencia ya queda, digamos, desfasada, quizás queda como recuerdo, como para un análisis de algún presente histórico, de una comparación, puede inspirar, pero se debe trabajar una nueva. Ahora, volviendo a este campo de las modificaciones que partí eh, por expresarles cuando hablaba del juez y esa intención de mejorar el sistema modificando el código procesal de trabajo, dándole valor a la jurisprudencia como principio. Sin duda, la jurisprudencia no tiene todas las características necesarias para ser considerado como principio, ¿ya? Porque finalmente, si tomamos en cuenta los diversos comentarios, entre ellos de especialistas como Pla, Américo Pla Rodríguez, eh, para que cierta institución tenga esa fuerza de principio, tiene que cumplirse ciertas características, ¿verdad? Como entre ellas tener ese criterio individual eh, que le dé esa fuerza única respecto a determinada materia y que sea independiente de las otras, en palabras mías. Ahora bien, lo vemos eso en la jurisprudencia. La jurisprudencia es tocada en distintas materias. Puede ser una jurisprudencia en lo penal, civil, comercial, puede ser precedentes eh, de diversas materias, ¿no? Entonces, tiene esas características necesarias como para que sea considerado como un principio o subprincipio
definitivamente no cuenta con esas características, pero ¿por qué quieren ponerlo aquí en el Perú como principio a la jurisprudencia? Para buscar esa uniformidad jurídica y te debes valer específicamente en esa jurisprudencia expedida por el Tribunal Constitucional o quizás alguna cosa casada, algún extremo casado y que tenga ese valor o esa fuerza jurisprudencial. Ahora bien, tenemos que considerar lo siguiente. eh, Al hablar del mundo de inteligencia artificial, se habla bastante eh, de que se trabaje por esos aplicativos inteligentes la jurisprudencia, ¿no? Imagínense que yo sea un proyectista, una persona que trabaja en cierto juzgado, y tengo que hacer proyecciones judiciales para que el juez lo revise, lo firme y ya salga la resolución. Asumo por ende ahí el rol de secretario judicial. Ahora bien, como tengo mucha carga procesal, utilizo el aplicativo inteligente que por ahí está utilizando ese juzgado o que por ahí se le haya dado eh, el Poder Judicial en sí a todos los trabajadores judiciales a fin de mejorar y acelerar el pronunciamiento. Podría lidiarse con ese error o ese defecto de desactualización de información. De repente te están dando un precedente muy antiguo, no tiene no tiene el último pronunciamiento, de modo que aunque tengan ellos esa intención de dar esa, ese instrumento para acelerar pronunciamientos, siempre va a existir eh, esa desactualización, siempre va a existir la necesidad de que el especialista nuevamente revise el documento, eh, de modo que tras eh, este aplicativo o aplicativos inteligentes que se vayan a utilizar o instrumentalizar en el sistema de justicia, siempre tiene que estar observado eh, por otro especialista o un especialista que se encargue justo de los aplicativos inteligentes que se van a derivar a cada juzgado para ser instrumentalizados por materia y que inserte información actualizada o que de inmediato le dé esa inteligencia para que tome eh, la información. Digamos, aquí en el Perú se maneja SPIG. SPIG es una página oficial del Estado que sube todas las normas del día actualizado. También allí hay precedentes. Entonces, que esté conectado con SPIG y que sea de acceso gratuito para que puedan todos los trabajadores judiciales tener esa información. De modo que ahí sí veríamos esa suerte de eficiencia de los trabajadores judiciales en cuanto exista tras estos aplicativos inteligentes una constante revisión de la información. Entonces, viene ahí también otra importante reflexión. Recuerdo que esta reflexión lo hicimos con la doctora María Beatriz en un entonces, cuando dijo, pero esto no va a implicar costos adicionales, eh, contratar a especialistas para que supervisen y manejen adecuadamente o capaciten eh, adecuadamente respecto a un aplicativo inteligente. Definitivamente va a crear costos, gastos, egresos en el sistema eh, del Estado, pero si es que se quiere realmente implementar la utilización, expandir la utilización de aplicativos inteligentes, debe invertirse, y más aún si se trata eh, de que estos sean instrumentalizados para la expedición de algunas resoluciones, eh, que atiende asuntos
litigiosos y que puedan pues finalmente beneficiar al justiciable. Bien, eh, ahora si uno empieza a analizar respecto a este tema que yo propuse para la exposición sobre el juez robots, eh, podemos llegar a esta conclusión importante de que hablar del juez robot podemos verlo o vislumbrarlo de dos aspectos. Uno, respecto a que existe un juez mecanizado y al este tener un planillón de respuestas, sin duda es una persona que se adhiere, es más o menos, para no ir tan lejos y crear mucha duda, es más o menos como la figura de contrato por adhesión. Sabemos que es un contrato por adhesión, ¿cierto? El contrato por adhesión, una de las partes realiza las cláusulas contractuales y la otra parte únicamente lee si está de acuerdo, lo firma. Entonces, más o menos se ve esa figura. Perdonen la comparación, pero si estamos dándole esa libertad al aplicativo inteligente de que pueda expedir, eh, de que pueda eh, arrojar resoluciones y que sean tomados por el secretario judicial o por el juez, eh, solamente modifica algunas cositas, más o menos existe esa similitud con un contrato por adhesión. Eh, entonces, por ahí, al darse o diferirse bastante carga a ese determinado juzgado, por el aceleramiento quizás se puedan omitir varias cosas. Por eso es que requiere necesariamente un filtro para observarlo con mucho cuidado y que el juez y tanto los secretarios como el juez no sean mecanizados, porque finalmente son seres humanos, son personas y por ende tienen esta investidura de razonamiento, su capacidad es excelentísima por sus especializaciones, porque pensando de buena fe, muchos de ellos han adquirido ese cargo, esa encargatura por haber postulado por quizás haber tenido una recomendación, pero es una persona con mucha capacidad y lo desarrolla de esta manera, proyectando, ¿no? Y si está utilizando un aplicativo inteligente, tiene que darle esa forma necesaria. Entonces, cuando digo forma necesaria, me refiero a darle ese fundamento de derecho importante y de principios que a veces un sistema, una maquinita, no puede tener porque ese espíritu, esa pasión únicamente lo maneja el ser humano, ese criterio único únicamente lo maneja el hombre. Bien, ahora, por otro lado, les decía, ¿no? Hablar del juez robot también es ver otro, de verlo desde otro ángulo, de otro enfoque o perspectiva. Ahí puede verse a una máquina resolviendo. ¿No es eso? Una máquina resolviendo, sí, quizás, y se habló más de una oportunidad, en especial desde el año pasado hasta el momento, de que de uno de los tantos, una de las tantas profesiones que se va a dejar de lado, eh, incluye pues al juez, al abogado. ¿Por qué? Porque eh, como las personas están tan contaminadas, no digo todas, pero eh, a veces el tener una encargatura para algunas personas le llena de esa ambición económica, eh, tienden a beneficiar a cierto grupo y a la larga no se ve la imparcialidad que se espera en la toma de decisiones, sino más bien son jueces parcializados y que contaminan pues a la larga la expedición de una resolución y finalmente no es una resolución justa, no es una sentencia justa. De modo que piensan que una salida a esa corrupción y que realmente el sistema tenga ese soporte de lo justo, eh, se encomiende a una maquinita, a un robot.
puede ser físico o netamente virtual. Sin embargo, aunque estas ideas parecen ser interesantes, eh, quienes desarrollan actualmente eh, esa función eh, de atender litigios, peticiones, demandas, expedir sentencias, autorresoluciones, son los jueces, ¿no? Tienen apoyo de de sus especialistas legales, que son seres humanos. Eh, entonces ahí sí es que se espera, a menos en Perú, en otras partes del mundo, de que resuelva una máquina cierto asunto, cierta demanda, cierta denuncia, tiene que cambiarse las normas. Y las normas, por supuesto, de inferior jerarquía, decretos, ley, decretos ley, decretos supremos, decreto de urgencia, coinciden con lo que se encuentra previsto en la Constitución. De modo que si es que realmente quieren incorporar literalmente a un juez robot o secretarios judiciales robots, necesariamente tienen que cambiar parte de la Constitución. De modo que este razonamiento a la larga va a motivar un cambio. Ahora se va a esperar eh, la sociedad o la comunidad jurídica espera ese cambio de la Constitución a fin de que lo asuman como un derecho quizás fundamental, eh, el uso de aplicativos inteligentes para la toma de decisiones, está muy alejado de la realidad. Porque salvo de que dejemos todo esto, todo el sistema a manos de un robot, ¿no? Que es más o menos se asemeja a una película muy conocida, donde el actor es William Smith. ¿Cómo se titula? Yo Robot, no sé si lo han visto. Yo Robot, muy conocido, ¿no? Donde tiene una central eh, que maneja todo el sistema, está conectado, pero es casi imposible aquí en el Perú, y quizás en otros países también, porque muchos países de Centroamérica, América misma, Norteamérica, Sudamérica, están dentro de de esta uniformidad jurídica internacional que surge justo por los tratados internacionales. Y ahí le dan ese gran valor y fuerza al hombre y su trabajo, eh, su libertad. De modo que el darle, y aquí adiciona un valor, un valor a, a criticar, el hombre no puede moralmente y legalmente darle todas las decisiones, darle esa potestad, esa libertad a una máquina para que tome las decisiones por él y maneje todo el sistema. De cierto modo se estaría condenando y se estaría contraponiendo a la libertad del hombre. Libertad que por años nosotros lo hemos perseguido con sangre, con llanto, en guerras. De modo que la reflexión que yo quiero esta vez hacer surge de esta idea. Darle a un aplicativo, a un robot, esa libertad de manejar todo el sistema, cortaría la libertad al hombre definitivamente, a mi criterio.
Pero aquí, por supuesto, ustedes también son especialistas y agradezco que hayan ingresado. También sé que este video lo van a reproducir otras personas y quizás se contrapongan a mi idea. Y yo creo que sí estaría cortándose la libertad del hombre. Y se estaría, pues, denigrando al hombre, quitándole esa potestad de trabajar. Si el hombre trabaja, evoluciona, porque cada trabajo genera esfuerzo físico y mental. Y por cada esfuerzo que realiza para alcanzar objetivos, va mejorando. Gracias al trabajo, el hombre conoce y mejora. Y si tiene descendencia, hijo, ésta lo transmite a sus descendientes. En mi experiencia como madre, y permítame adherir ese comentario, por favor, me he dado cuenta de que los hijos, aunque no le hayas enseñado, conocen cosas que tú conoces. Más lo que, yo te digo, pruébenlo. Si no te has dado cuenta, detente, observa a tu hijo y te darás cuenta que hay cosas que no le has enseñado, que más aún si son chiquititos, y ellos lo saben. ¿Cómo? Los conocimientos se transfieren. Lo has heredado. Sé que existen teorías que dicen de que no, porque en materia de lo penal se habla mucho de una teoría que ha sido desfasada para evitar la incriminación a una persona, el delincuente nato. ¿Recordarán ese principio? El delincuente nato. Nadie nace delincuente, sino que la sociedad lo corrompe. Se contrapone a esa idea y por eso esa idea dejó de ser instrumentalizada, más solamente se toma como recuerdo. Con eso yo estoy diciendo que el delincuente sea nato, pero lo cierto es que en mi experiencia se transmiten ciertos conocimientos a los hijos. A mi hijo yo nunca le enseñé cepillarse, sin embargo, él supo cepillarse. Tampoco vio en la televisión o algo para cepillarse. Nunca le enseñé a doblar una servilleta, sin embargo, él solito lo hizo. Entonces, hay cosas, y esto por citar algunos ejemplos, ¿no? Que sorprenden porque se transmiten. Ahora, si ustedes persiguen la idea de darle todo ese trabajo de crear a una máquina, de que solucione el sistema, no se estaría secundando o denigrando al esfuerzo humano y con ello generando indirectamente una desevolución, un retardo en la evolución. Porque ya no investigaría, ¿no? Porque haría un artículo, ¿por qué me mataría leyendo tantos libros? Si fácilmente puedo entrar a un aplicativo inteligente que me pueda arrojar un artículo jurídico. Estoy limitando esa capacidad de razonamiento, ¿no? Lo mismo sucede con el sistema de justicia. Lo estoy dejando todo al- a la máquina para que lo resuelva, lo integre y quizás tanto se perfeccione que limite de cierto modo al hombre en su libertad.
Si existe un juez robot, ¿cómo se alcanzaría una imparcialidad? Porque al ser un juez robot, y lo dijimos en anteriores conferencias, puede que alguien lo hackee, puede que alguien haya contaminado las fuentes que está tomando ese robot para tratar o resolver ciertos asuntos. Entonces, este segundo aspecto del que estoy tratando debe generar ese cuidado importante, no darle siempre ese vistazo positivo, no siempre darle eh, o tener ese criterio de que todos los aplicativos inteligentes son buenos. Eficiencia y eficacia nos darán como personas, trabajadores. Hay que reflexionar también el lado negativo, que es el retardo en la evolución del hombre, anclamiento, y quizás todo lo haga los aplicativos que en algún momento el hombre eh, ya no sepa cómo escribir. Va a llegar el momento en que el hombre ya no sabe cómo buscar una fuente de información. Va a llegar un momento en que va a haber robots en la casa que ya ni siquiera vas a tener esa intención de pararte del sofá o de la cama, todo te va a ayudar el robot. Visionando podríamos ver que el ser humano pueda volverse flojo, hasta inclusive al no alimentarse de conocimientos necesarios, de cierto modo tendría ese espíritu cavernícola. Entonces aquí, este segundo extremo, al hablar del juez robot, ya no hablamos solamente o meramente de un juez mecanizado, un juez que se rige de planillones para resolver, únicamente se rige de ciertos modelos para resolver y expedir rápidamente y reducir su carga procesal, sino que también, por otro lado, que nos genera más preocupación que el anterior, es darle toda esta libertad a un aplicativo, algo que no es humano, para que pueda responder a asuntos judiciales y por supuesto tendría un efecto en el sistema en- de justicia y como también tendría efectos, y me refiero a efectos negativos, para la evolución humana, ¿ya? Y más aún cuando se generalice la utilización o instrumentalización de estos robots físicos o virtuales. Eh, Bien, la idea, pues, de esta disertación básicamente fue compartir los estos dos componentes, estos dos extremos, no como de esos dos extremos, que espero que realmente haya llegado a ustedes y haya creado estas reflexiones. No termino esta ponencia sin antes decirles lo siguiente, que por supuesto va a haber un impacto, yo lo llamo, y aún me mantengo por ese idea, impacto negativo para con los trabajadores. Porque si es que se va a llegar a mecanizar el sistema de justicia, va a llegar un momento en que van a tener que prescindir de una masa de secretarios judiciales hasta llegar a una masa cero, es decir, no masa. Ya no van a existir secretarios judiciales, sino que solamente jueces. Luego lo mismo va a pasar con los jueces. Ya no va a ser necesario que existan jueces, si se cambia la norma, la constitución, ya no inferior jerarquía, ya no existirán jueces. ¿Esto va a ser en corto plazo? No. Indudablemente existen tratados internacionales que le dan el valor humano, tendría que reformarse los tratados universales para que existan eh,
esa, ese cambio en la normativa interna, entonces para que exista esa universalidad en cuanto a las instituciones, y más aún si se trata de derechos económicos, civiles o sociales. Entonces eso todavía está un poco alejado. Por eso es que independientemente cada país está tratando eh, de distintas formas eh, la, la inteligencia artificial como derecho, ¿no? El que ya tiene este valor importante respecto al tratamiento de inteligencia artificial es, por supuesto, Europa. Muchos países en Europa ya lo están trabajando. Eh, China, por ejemplo, ya lo está incorporando como un derecho obligatorio a nivel de educación y nivel de aprendizaje. Perú sigue en esa fase experimental, aún no se toca, eh, está un poco atrasado en ese aspecto, no sé qué espera, fácilmente puede la comunidad de especialistas que trabajan en el Congreso, quizás, o otros especialistas de otros poderes del Estado, presentar un proyecto que tienda a, a incorporar y trabajar mejor en materia inclusive laboral, en materia empresarial, en materia registral, sobre la inteligencia artificial, de modo de que se reduciría los impactos negativos, ¿no? Eso es la principal intención, no dejarle solamente ese criterio libre de que pueda utilizarse la inteligencia artificial y está en la fase esta experimental y yo logra mejorar la eficiencia productiva de la persona. No, también tiene que verse los perjuicios que pueda generar, ¿no? Y esto yo le he hablado en una de las primeras ponencias eh, que me invitó el doctor Daniel Mapatí en su amabilidad a difundir cuando eh, trabajé sobre este extremo de que el Estado debe involucrarse más a fin de que no peligre la actividad de trabajo, a fin de que no se pierda empleos, a fin de que no se afecte considerablemente la masa productiva, eh, algunas profesiones, técnicos que actualmente tienen título y buscan un trabajo ejerciendo esa actividad, pero si ya le das esa libertad a este aplicativo inteligente, queda desfasado esa carrera. Entonces, que sea el cambio progresivo y con ciertos límites, que fácilmente puede trabajarlo un sistema jurídico. Espero que ahora sí esta ponencia haya sido de reflexiones y que haya sido de su agrado. Muchas gracias y reitero mis miles disculpas. Siempre coincide un reinicio de computadora con ustedes. Tengo esa mala suerte, disculpe, caramba. Y eso que ayer en la noche lo reinicié. ¿Ah? Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias, doctora Carmen Lucía Torres Cueva. Por favor, de los que nos acompañan, si alguien desea formular alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda, los que están en el Zoom con nosotros en horas posteriores, va a estar en el canal de YouTube del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Vamos a enviar igual a los que se suscribieron vía formulario y también en los diferentes grupos de WhatsApp y en todas nuestras redes sociales. ¿Alguien tuviera una consulta, una pregunta, por favor? Sí, doctor Daniel, buenos días. Hola, Gino. Sí, gracias por darme la posta, doctor Daniel. Ante todo, muy buenos días a su persona y también a la doctora que nos ha expuesto brillantemente la participación del juez robot. Es muy cierto lo que ya dijo la doctora. En muchas partes del mundo ya se está implementando lo que es la inteligencia artificial con mucha fuerza, sobre todo sobre todo en el ámbito judicial. Y acá en Perú también ya está llegando esto, desde hace ya pues 3 a 4 años atrás, desde que se impuso la pandemia mundial, ¿no? Nos hemos abocado a este tema. No solamente está entrando la inteligencia artificial, como se sabe, en el ámbito judicial, sino en varios estamentos o en varios rubros, ¿no? No solamente está en el ámbito judicial, está pues en la educación, está también en la medicina humana y X estamentos.
Bien, el autor también expuso brillantemente sobre el punto que en realidad puede, en cierta forma o en gran manera, resolver los problemas judiciales. La inteligencia artificial, de eso no se puede negar. Pero también dijo la doctora que sí es contraproducente darle toda la carga, o sea, todo el trabajo al robot juez o a los diferentes agentes, ¿no? Que involucran lo que es el ámbito judicial. Entonces, esto podría atropellar pues, los 40 derechos fundamentales que tiene el ser humano. Uno de ellos es el derecho a la libertad. Y precisamente cuando el juez suele o podría cometer el error de abocarse mucho a la inteligencia artificial y depender solamente de ella, pues estaría un gran error, porque no solamente estaría violando los derechos del imputado, sino que también estaría atropellando muchos derechos. Y esto va a, de repente a llevar a una discusión más adelante, porque si se implementa con fuerza acá en el Perú, va a conllevar a muchos problemas. Yo pienso, a mi parecer, y no sé, no sé qué podrá decir la doctora al respecto, es de que en casos menores o en casos en donde hay asuntos judiciales de menor rango, que no tienen mucha importancia, tal vez allí podría entrar con fuerza la inteligencia artificial para poder acelerar la carga procesal que hay, porque sabemos que nuestro Ministerio de Justicia en Perú está muy atrasado, no solamente porque no hay jueces y fiscales probos, sino que también porque no hay el apoyo del Estado, ¿no? Para poder hacer toda una transformación en el Ministerio Público, el Poder Judicial, etcétera, etcétera. Entonces, yo pienso de manera que la inteligencia artificial podría servir mucho para resolver estos problemas de menor rango, de menor grado, vuelvo a reiterar. Pero en cuanto a los casos de mayor complejidad, en donde los casos son muy delicados, en donde se va a tener que imputar a una persona de 50, 40 o 30 o a cadena perpetua, ¿no? Se debería tomar en cuenta mucho de que la inteligencia artificial no se infiltre. ¿Por qué? Porque acá es donde el juez tiene que resolver tomando en cuenta eh, la parte emocional, psicológica de una persona, porque si vamos a imputar por una, digamos, por una condena de cadena perpetua y nos hemos dejado llevar por la inteligencia artificial, al final quien va a asumir toda esa carga va a ser el mismo juez, porque puede haber dictaminado una falla en contra del imputado. Entonces no solamente va a ser una carga emocional para el juez, sino que también puede ser procesado, ¿no? Entonces, mi pregunta al respecto, doctora, es, habiendo hecho este pequeño análisis de cuán beneficioso y cuán perjudicial puede ser la inteligencia artificial, mi pregunta es, ¿qué debería hacer el Parlamento Nacional o el Congreso Nacional de Perú ante, ante este dilema que ya se viene con fuerza? Porque como usted ya lo dijo, ya muchos países como China, Corea, Estados Unidos ya están haciendo uso en gran manera de lo que es la inteligencia artificial. ¿Qué debería hacer el Parlamento ante esta situación, doctora? ¿No? Y también, ¿qué debería hacer el Ministerio Público, el Poder Judicial, que son órganos fundamentales, ¿no? Del derecho acá en el Perú? Esa es mi pregunta, doctora. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, doctor Lazo. Sí, es una importante acotación la que hizo el doctor y también es una importante pregunta. Definitivamente, si son asuntos, si hablamos de materia de justicia, que se puedan trabajar rápidamente y se le pueda confiar a un aplicativo inteligente sin necesidad que peligre los derechos humanos o los derechos del hombre, derechos del imputado, eh, sin duda podríamos darle esa buena fe a al uso de aplicativo inteligente. No solamente en el ámbito penal se podría ver esa situación, sino que también en el ámbito laboral, por ejemplo, para cuestiones de casos relacionados a cálculos, que ya tenemos nosotros en la actualidad programa empleado para los cálculos. eh, que puede ser el Excel, ¿cierto?
para cálculo de beneficios, de CTS. Bien, en cuanto respecta así cálculo, por ejemplo, temas relacionados a aportaciones con las AFP, eh, eh, puedes dársele o confiarse estos asuntos a a cierto aplicativo inteligente, ¿no? Para dar esa aceleración en las resoluciones. Eh, Salvo de que por ahí se hable de una documentación que haya sido falsificada, como firmas falsificadas que requieren otras observaciones, que simplemente está, si es así, no se debería confiar a una FP, pero si se trata de, no se debería confiar a un aplicativo inteligente, pero si se trata de que la FP está reclamando a una empresa para que cumpla con las aportaciones, porque dejó ciertos meses eh, eh, que no ha pagado, entonces está por derecho, esta FP tiene por derecho exigir el cumplimiento de esos meses de retraso, ¿no? Por vía judicial. De modo que ahí sí se puede, por ejemplo, confiar, no se pondría tanto en riesgo los derechos fundamentales, pero también en situaciones, ¿no? Como digo, falsedad documentaria, han falsificado firmas, entonces ahí debería ser observado necesariamente por seres humanos, personas. Por otra parte, y atendiendo ya la propia pregunta del doctor Gino, eh, s- ¿qué debería de hacer el aparato judicial y qué debería hacer el, el Congreso, ¿no? El Parlamento? Bien, por un lado, si hablamos del Poder Judicial, ustedes saben que este es un poder de Estado que tiene autonomía y ello le da pues esa libertad de crear instituciones administrativas a fin de mejorar su sistema. Y aunque tenga esa autonomía, se debe a lo que se encuentra previsto en la Constitución. Entonces, si por ahí surge la idea en el ámbito administrativo a fin de mejorar el sistema de justicia, de que circule un memorando donde ya se le está incorporando un aplicativo inteligente a cada juzgado, sea cual fuere la materia, sin duda tiene que verse ciertos límites, como por ejemplo ellos no pueden ir sobre la Constitución, no se le puede, por ejemplo, de tal manera y a fin de generar aceleramiento, eh, esta vez ya no se va a contratar en este año fiscal a 500 trabajadores judiciales de carácter temporal. Entonces se reduce el CAS o eliminan el CAS, se quedan con los mismos trabajadores judiciales. Entonces por ahí hay que un poquito observarlo, o de un juzgado ya no va a necesitar 3 especialistas, solamente requiere un especialista. Entonces no puede ir, por ejemplo, más allá de lo que está predispuesto en materia laboral. Ahí ya se estaría tocando otras instituciones, otros derechos que de por sí podrían generar despidos masivos. Entonces, si busca implementar, yo creo que como lo está haciendo otros países, lo único que están haciendo ahorita, partiendo ahorita, es por capacitar a los trabajadores, dándoles ese instrumento que conozcan, como que indirectamente, mira, yo te estoy capacitando, indirectamente y ahora que ya sabes cómo usar ChatGPT o otros aplicativos, úsalo. No te lo dicen directamente, pero al darte esa capacitación, ese taller, emitirte certificado, ya te están alimentando de esa idea, ¿no? Entonces, si creen ahí conveniente, reitero, implementar la inteligencia artificial utilizando estos aplicativos inteligentes, no debe uno tocar materia laboral y otros no deben tocar, por supuesto, los derechos fundamentales, no se debe denigrar la función que realiza un trabajador en el ámbito de justicia, pero sí se podría utilizar como una herramienta que puede mejorar y acelerar algunas, no todas, funciones o trabajo que realizan algunos trabajadores judiciales. Por otro lado, respecto al Parlamento, ¿qué debería hacer? Bueno, debe pronunciarse, debe trabajar ya, nuevos, nuevas,
disposiciones normativas en especial, y yo me enfoco mucho en esto, en el ámbito laboral, porque se van a cortar la masa de trabajo, eh, ya te están requiriendo en algunos de los casos diseñadores, ya solamente descargas un aplicativo inteligente, pagas 5 soles, o de repente ahorita quiero un diseño, pago solamente el uso para un día, pago 2 soles o $1 y ya lo utilizo y yo mismo hago mi diseño. Prescindo entonces de este trabajador. Imagínate en una empresa que está contratando frecuentemente a un diseñador. Ahora, pero como tiene un área informática y esa área informática ya maneja un aplicativo inteligente, lo hace. Y ya no requerimos de ese diagramador o eh, de ese digitador. Se acorta entonces las contrataciones de trabajo. Existe ya un impacto que no ha sido eh, eh, contabilizado, porque finalmente cuando uno presenta un proyecto normativo tiene que tener una cifra, una data de impacto negativo, y aunque quizás como los resultados eh, no sean del todo mayores, ¿no? Más del 50% me refiero, de afectación, eh, debe considerarse de todas maneras a fin de evitar esos riesgos. ¿Quién tiene que asumir principalmente esa tarea, ese rol de ver esas afectaciones, ¿no? Por ejemplo, cómo se vería en una cuestiones de cuestiones que debe trabajar el Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Recabar esa información diciendo cuánto has contratado el año pasado o hace 2 años. Tenía 10 trabajadores, ¿no? ¿Y ahora cuánto tiempo? Tengo 2 trabajadores. ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿No? ¿Cuáles son las razones? Ah, de repente el mercado, el impacto, o de repente, no, yo estoy utilizando aplicativos inteligentes. Entonces, de esa manera hacer unas mediciones para ver cuánto ya está impactando, porque cuando existen estas discusiones en el Congreso, caben verdades, muchos erradamente piensan de que debe existir una cifra considerable para recién ser tocado ese tema y considerarlo de interés, cuando realmente sin la necesidad de tener cifras, sino mero criterio está siendo trabajado en todo el mundo, ¿no? Esto no debe ser inclusive una traba, pero si es que realmente quieren cifras, tienen que darle pues una potestad también al Instituto Nacional de Estadísticas para que nos arroje una real información de su impacto y cómo está afectando y acrecentando quizás indirectamente o directamente la masa de desempleo y la población económicamente activa aquí en el Perú. Espero haber atendido a su pregunta, doctor Dino. Muchas gracias. Doctora Carmen, Sí, dígame, doctor Dino. definitivamente, ¿no? Con lo que usted nos dice, mm, yo terminé la carrera de Derecho, una de mis últimas carreras que he estudiado en vida, el año pasado, el 30 de diciembre del 2024. En mi condición de estudiante de Derecho, así como los que egresan o están en procesos de titulación, están con el trabajo y el desarrollo de su tesis, otros que ya hacen prácticas y otros que ya están laborando, y los que ya son abogados, agentes del derecho en diferentes instancias, en diferentes instituciones. Yo en mi condición de estudiante en toda la carrera, nunca trabajamos el tema de la inteligencia artificial. Mas sí tengo que ser sincero y honesto. Me tocó 3 cursos con unos ingenieros y nos enseñaron todo lo que tenía que ver con aplicaciones, plataformas, e-learning, Blender. Y sí me llegó a tocar 2 ingenieros en el transcurso de la carrera de Derecho, que es una de las carreras que tengo como estudio profesional completas, que empezamos a acercarnos a ciertas aplicaciones, pero que casi ninguna tenía que ver con el derecho, ¿ya? Yo tengo en mano el libro de Kevin Ashley, una publicación de Yachay Legal y de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en una traducción de Matías
Permiani. El título son dos, porque el otro número ya pedí también, me lo van a traer. Inteligencia Artificial y Analítica Jurídica, nuevas herramientas para la práctica del derecho en la era digital. Kevin Ashley tiene su publicación de su página, ustedes lo encuentran en las redes sociales, una universidad norteamericana, si no me equivoco, de Pittsburgh, y él tiene toda su parte teórica, su parte práctica, sus publicaciones para la gente en este ámbito que nosotros queremos, derecho con inteligencia artificial. Él tiene prácticas, tiene ensayos, tiene publicaciones en inglés, todas, ¿ya? Todas en inglés, y un enorme aporte que él hace para nosotros. Nosotros cuando creamos el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, yo hice llegar a mexicanos, a 20 amigos, a 20 abogados mexicanos, lo que debiera ser un plan de estudio del abogado hoy en día, post pandemia, post COVID, post ese 22 de noviembre del año 2022, de ese nuevo despertar del chat, que pudiese llegar a 20 amigos mexicanos, lo que debiera ser un currículum de formación de los nuevos abogados en estos tiempos. Porque ya no solamente es propiamente los cursos de especialidad, los cursos de formación, nuestras competencias netamente jurídicas, estos contenidos transversales y estos contenidos o materias, asignaturas que complementan nuestra formación. Queramos o no queramos, yo me oriento mucho por lo que hacen en Argentina, en Buenos Aires, el doctor Juan Gustavo Corbalán y su grupo, su equipo de trabajo, su mejor proyecto en nuestro campo, Prometea. Su libro está colgado en las redes, todo su material está colgado en las redes. En su momento lo he escrito. Él tiene un equipo de abogados, él tiene un equipo de ingenieros, tiene un equipo de profesionales que programan, y es a raíz de eso que ellos logran Prometea. Prometeo es un logro en el sistema de justicia, no en toda Argentina, sino parcial, y eso se ha presentado en el mundo, de acá, de esta parte del mundo, América Latina. El doctor Juan Gustavo Corbalán lo que ha hecho es maravilloso. Entonces, la formación de nuestros estudiantes, la formación de nuestros próximos abogados, visto el derecho interdisciplinariamente, transdisciplinariamente, multidisciplinariamente. Por eso que lo que yo envié a los mexicanos, a 20 amigos, esa propuesta, a raíz de eso estábamos pidiendo un Congreso Mundial. Entonces, yo desde mi experiencia allí no te he escuchado, lo que yo diría es, quien habla humildemente, en el 2020 yo me hice cargo de 1.800 personas, yo tenía que tener ese día que sale la pandemia, ese lunes que nosotros empezamos la pandemia, yo tenía en cargo 1.800 personas de una comunicación constante y permanente, y ese día que inicia la cuarentena en el Perú, no sabían utilizar aplicaciones, herramientas, con muchos de los que yo trabajaba e interactuaba profesionalmente, que normalmente mi trabajo empezaba 5 o 6 de la mañana, podía terminar 1 o 2 de la mañana. Entonces, a raíz de eso, elaboro ese plan y esa propuesta, se los puedo compartir con gusto. Hay que actualizarlo porque una versión 1.0 lo construí en Excel, tengo una versión 2.0 y si no me equivoco tengo una versión 3.0. A raíz de eso es que yo estaba proponiendo un congreso internacional con diferentes países. Entonces yo en mi experiencia es, hoy, siendo abogados, nosotros es nuclear, entender las ciencias de la computación. La inteligencia artificial es una disciplina, es un tópico, un campo de lo que es la ciencia de la computación. ¿Qué cambios debiera haber aquí en el Perú? Y no solamente dejarle la iniciativa a los que nos representan políticamente. El instituto dice ciudadanía digital. Somos nosotros los ciudadanos los que tenemos que tomar iniciativa a través de diferentes proyectos, de diferentes emprendimientos, de diferentes iniciativas, porque al día de hoy hablar de inteligencia artificial estaríamos hablando de unos 7 niveles. Y solamente en el primero está el ChatGPT en todas sus versiones pagadas, en todas sus versiones gratuitas. Su mejor competencia, el DeepSeek, el producto chino, que ese sería el nivel número 1.
Y hay un nivel número 2, número 3, 4, 5, 6, 7. Llegando al nivel 7, lo que se nos habla, lo de Kurzweil, el norteamericano, con lo de las superinteligencias artificiales, no nos olvidemos ahí los inicios del hombre, los inicios de la humanidad, los inicios de la escritura, los inicios del pensamiento simbólico, la literatura y particularmente la ciencia ficción. Mucho de la ciencia ficción, mucho de las utopías vienen a ese nivel de la superinteligencia artificial, la que se plantea, la que va a dominar y la que va a controlar el mundo. Nosotros tenemos una serie de cineforos de películas basadas en inteligencia artificial. Este es nuestro segundo año en convenio estratégico con la Red Iberoamericana de Cine de Derecho, y en toda esa literatura de lo que nosotros hablamos como abogados ya se plantea hace rato, ya se plantea hace rato. Entonces, a lo que yo quería aportar, lo que decía usted, doctora Carmen, lo que planteó Gino, partir de un diagnóstico como país, realmente, ¿cuántos profesionales del derecho necesitamos de acuerdo a nuestras instituciones, de acuerdo a nuestras universidades, de acuerdo a nuestros institutos, de acuerdo a escuelas superiores? Porque tiene que haber un trabajo de sociedad integrado, en conjunto y planificado. No podemos vivir a la deriva. Esto tiene que ser sistémico, holístico, integrar a todos los que directa e indirectamente estamos involucrados en la carrera profesional del derecho. Lo que usted dijo, doctora Carmen, tiene que haber mediciones. ¿Cuándo empiezo a utilizar la inteligencia artificial? ¿En un mes? ¿En 2? ¿En 3 meses? ¿En medio de un año? ¿Qué he aprendido sobre el chat GPT en una versión gratuita, vamos a decir? ¿Qué es lo que puedo hacer? Pasar a ese segundo nivel, a ese tercer nivel, a ese cuarto, quinto, en el sexto nivel, sistemas de automatización aplicados a nuestro trabajo, netamente a procesos judiciales, siempre buscando la protección de los derechos humanos y de los derechos fundamentales, lo que establece nuestra Constitución como núcleo fundamental. Asimismo, lo que usted sostenía, doctora Carmencita, establecer y terminar con esos diagnósticos y con esa medición, ¿qué es lo que necesita el país? No podemos formar por formar, no podemos invertir ingentes cantidades de dinero en las universidades públicas, igual lo que hacen las privadas, si no tenemos una misión, un horizonte a dónde queremos llegar. Además, dentro de nuestro campo, Gino, de esos documentos, como parte de memoria de lo que necesitamos en el futuro, procesos de digitalización en todas las instancias, en todas las dependencias. Con el año, con el transcurrir del tiempo, recién pasar a procesos de automatización dentro de las oficinas, dentro de las instituciones, dentro de las universidades, dentro de las escuelas, para finalmente nosotros, en esa condición de tener como un medio, como un instrumento a la herramienta, a la inteligencia artificial, realizar procesos de predicción en toda nuestra labor dentro de los procesos judiciales y particularmente cuando tengamos casos. ¿Eso va acompañado de qué? Infraestructura en el Perú, Lima, capital, interior, provincias y zonas de frontera. Equipamiento con computadoras de última generación, ya no hablamos computadoras i7, i3, i5, i7, i9, las convencionales, sino ahora las que incluyen inteligencia artificial en sus dispositivos de hardware y que ya vienen con el tema del software e incluso gratuito, gratuito. Además, laptops, equipos, redes de última generación y finalmente nuclear y en esencia fundamental, la capacitación de todos los que estamos en el mundo del derecho. Si eso no hacemos como país,
No pretendemos tener esa visión, porque eso toma años, 5, 10, 15, 20 años. Diremos que el tren del desarrollo de esta nueva etapa, de este nuevo despertar de la inteligencia artificial, pasa, sigue pasando y está pasando. Solamente quiero terminar con esto. Los grandes países que han luchado contra la corrupción, ya hay gobiernos digitales totalmente automatizados. Pregunta y preguntémonos, ¿qué esperamos en el Perú? ¿Qué esperamos en universidades líderes que tenemos en Lima y en el interior, en su conjunto todos? ¿Qué esperamos de estas tareas? Nuestras grandes universidades y nuestras mejores universidades le hacen trabajos a Estados Unidos, le hacen trabajos a Europa, le hacen trabajos a diferentes países ubicados en diferentes lugares del mundo. La pregunta, ¿qué es lo que estamos haciendo por nuestro país, por nuestra gente, por nuestros ciudadanos? Eso yo lo dejo como reflexión, doctora, a mi humilde parecer, de esa inteligencia artificial desde ese nivel 1 al nivel 7. Nosotros estamos aprendiendo recién en el nivel 1. Podemos trabajar nuestros procesos, nuestros casos, aprender a leer sentencias, aprender a resumirlas, aprender a tener resúmenes breves, hacer estudios comparativos, hacer estudios de casos, ver el tema de doctrina, de jurisprudencia, pero hay que ser conscientes cuál es nuestro estado, cuál es nuestro nivel y por sobre todo, algo que predica el instituto como lema, educar al hombre todo en cuanto tiene de hombre, oportunamente, en su momento y en su tiempo. Es ahora, es ahora. Tenemos una ley de inteligencia artificial, yo lo digo con propiedad, en materia educativa en el país, en todas las materias y en todos los campos, por iniciativa del Estado, no hemos aplicado nada todavía. Que alguien me diga, y en horas posteriores, el que escucha esta presentación, doctora Carmen Lucía Torres Cueva, desde el lanzamiento del chat GPT en versión gratuita ese 22 de noviembre del año 2022 al día de hoy, ¿qué ha cambiado en el Perú? ¿En qué hemos mejorado? ¿Qué ha sucedido en nuestros ámbitos laborales? ¿Qué ha sucedido en los ámbitos donde estudiamos? ¿Qué ha sucedido en el ámbito de nuestros entornos familiares? Cedo la palabra a usted, maestra, amiga, doctora Carmen Lucía Torres Cueva. Muchas gracias, doctor Daniel. Sí, definitivamente aquí hay muchas reflexiones por tomar. Definitivamente vemos un cierto retraso por parte de nuestros representantes de gobierno para seguir incorporando limitativamente la inteligencia artificial. De modo que esto inclusive nos pone en un desbalance en cuanto respecta a la modernización y competencia de otros sistemas en el mundo. Eh, Bien, y esto no es de sorprender. Siempre América, Centroamérica, Sudamérica, se ha caracterizado por ser un poco lento, no en todos los casos, por supuesto, en cuanto al tratamiento jurídico, porque esperan que esto sea utilizado, experimentado en otros países y después de años recién tomados aquí. Y durante todo ese tiempo eh, simplemente se quedan como simple persona que visiona o simple personas eh, que comentan cómo va el sistema de otros lugares, ¿no? Eh, Si bien es cierto, nosotros como profesionales tenemos ese rol de motivar cambio en el sistema jurídico, eh, eh, lo cierto es que eh, eh, ahí el poder del Estado competente, que es el legislativo, tiene esa competencia y hay filtros. Hay que hablar hay que hablar sinceramente, hay muchos filtros.
como ciudadano podemos nosotros presentar ahorita mismo, presento mi proyecto de inteligencia, lo dejo ahí, y quizás quede ahí nomás en la puerta, ¿no? Mi proyecto. Quizás ya lo voy a tomar y ¡pum! Al día siguiente ya está en la basura. ¿Cómo, cómo me aseguro de que este realmente pase por el filtro de forma, que sea discutido por ciertos especialistas ahí, y que finalmente lleguen a ser discutido en el Congreso? Por lo que vemos constantemente, eh, necesariamente tiene que estar con un partido político, porque solo no vas a poder. Y eso es la verdad. Intentémoslo nada más. No es mal partido, doctor Daniel, hay que intentar hacer un proyecto y intentemos. ¿Hasta dónde queda? Sería un poco soñar, ¿no? ¿Hasta dónde quedaría? Ya, entonces, y ahora, meterse con un partido político, creo que la sociedad ya tiene bastante divorcio con el Estado. Se ha divorciado tantas veces que ya no ha perdido la cuenta. Entonces, confiarlo específicamente en un partido político que se cree izquierda, pero realmente no lo es en la práctica, o viceversa, o de repente tiene cierto espíritu, pero que quizás ese proyecto llegue a una mano donde cierta persona no tiene ese espíritu, sea moldeado a su estilo, ¿no? A veces lo toman el proyecto y lo moldean a su estilo, y ellos se hacen autor de ese proyecto porque ya lo moldearon a su estilo. Entonces ahí de todas maneras va a existir cierta contaminación. Bien, espero que no continúe esa situación, sino más bien realmente exista ese espíritu moral de mejorar el sistema jurídico, ¿no? Y eso requiere bastante tiempo, no debe ser dilatado, no habría razones por qué dilatarlos, pero sí requiere con urgencia de que sea tocado esta institución de los derechos y la inteligencia artificial en el poder legislativo. Eh, Bien, y aún ellos tienen esa fuerza, también el Poder Ejecutivo tiene esa fuerza de presentar esos proyectos, pero aún teniendo esa potestad de crear proyectos para mejorar la eficiencia quizás de algunas instituciones, van a lidiar con ciertos filtros, ¿ya? Que están a la larga en el Congreso. Eh, Tiene que haber una empatía, condescendencia y humanidad por parte de ciertos, no digo todos, de ciertos legisladores, a fin de que esta institución no sea vista, sino más bien tocada y trabajada. Muchas gracias, doctor. Doctora Carmen, totalmente de acuerdo a lo que ha señalado. Yo lo único que cuando intervine, lo único que me quedaba pendiente cuando asumí es el 2020 ese cargo, es que en general al ciudadano peruano desde diferentes edades, desde diferentes niveles y donde se encuentra, lo que no nos debemos olvidar es, tiene que haber capacitaciones, talleres, donde al ciudadano, a los profesionales, agentes del derecho y a todos los que estamos en el mundo del derecho hablando en este tópico, se les capacite, se les entrene, hagan la parte experimental de que aprendan a manejar todas estas herramientas, todos estos bots, todos estos chatbots, todos estos procesos de automatización. Solamente así, con tiempo, con infraestructura, con tecnología y recompensándoles, porque nada es gratis en esta vida, solamente así haríamos que el Perú en los próximos 10, 15, 20, 30 años, digamos que empezamos a formar una generación de jóvenes profesionales y que entiendan que el derecho hoy en día es inter, multi y transdisciplinario. Y que queramos o no queramos, toda la fantasía acá parte por las matemáticas, por las ciencias de la computación, en todos los niveles para entender lo que es la inteligencia artificial y cómo no olvidarnos mejorar la vida de nuestra sociedad en su conjunto. Yo agradecido con usted, doctora, y con su esposo,
con quienes desarrollamos este programa. El instituto, humildemente, todo lo hacemos gratuito, todo lo hacemos en beneficio de los que nos acompañan, de los contactos que tenemos en diferentes países, humildemente. No hemos venido a hacer negocio, no hemos venido a hacer business, no hemos venido a hacer actividades que no corresponden a lo que es educación y formación. Y en eso un agradecimiento a usted también, doctora, al doctor Max. Vamos a dar por clausurado este segundo ciclo año 2025 de este sexto seminario internacional que tuvo como título El juez robot, la inteligencia artificial y la decisión judicial, la misma que estuvo a cargo por la doctora Carmen Lucía Torres Cueva. Muchas gracias, maestra. Le envío un Muchas abrazo gracias a muy ustedes. fuerte a la distancia. Siempre es un honor y es un placer contar con su participación. A nombre del directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y en el extranjero, muchas gracias, maestra. Muchas gracias con todos y mil disculpas. Nos vemos a una próxima.